Es verdaderamente paradójico observar cómo funciona el vertiginoso mundo corporativo de hoy. Las empresas invierten millones en tecnología de punta. Sí, en inteligencia artificial y análisis de datos. Exacto, bases de datos ultracomplejas para definir sus estrategias de mercado. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar las decisiones, digamos, más cruciales de todas, ¿Como a quién contratar o a quién ascender? así es, o cómo formar un equipo estratégico. Esas mismas empresas a menudo guardan los datos en un cajón y toman decisiones basándose en simples corazonadas. O lo que es aún más llamativo, confían en teorías de gestión que, si las analizas bajo un microscopio, tienen mucho más en común con leer el horóscopo que con la ciencia real. Totalmente. Es una carta astral corporativa. Es una contradicción fascinante. De verdad, por un lado, en áreas como las finanzas o la ingeniería, se exige un rigor analítico absoluto. Nadie construiría un puente basándose en una buena sensación. 100% de acuerdo. Pero cuando se trata del capital humano, de las personas que hacen funcionar la maquinaria, parece existir una tolerancia histórica inusual hacia la pseudociencia o, pues, las modas pasajeras que venden los gurús. Bien, vamos a desempacar esto. Nuestra misión en este análisis a fondo es explorar esa enorme y preocupante brecha que existe entre la investigación científica rigurosa y la práctica real en la gestión de recursos humanos. Y es una brecha gigantesca. Gigantesca. Queremos desentrañar por qué la pseudociencia y los mitos dominan gran parte de la gestión del talento. Pero ojo, no todo será pesimismo. Claro que no. También vamos a dejar clarísimo que existen herramientas fundamentadas en evidencia empírica que sí funcionan de maravilla cuando se aplican correctamente. Para este análisis nos hemos sumergido en décadas de datos. Estamos hablando de encuestas exhaustivas a miles de profesionales, estudios comparativos en varios continentes y hasta proyecciones sobre la digitalización hacia el año 2025. Y desde el principio, es crucial establecer una premisa inquebrantable. Basar las decisiones organizacionales en evidencia empírica real no es solo un lujo académico. No es algo solo para los teóricos. Exacto. Es una necesidad operativa y estratégica absoluta para crear entornos de trabajo que sean más justos, más eficientes y verdaderamente productivos. Para entender la magnitud de este problema, tenemos que hablar de lo que en la literatura se conoce como el abismo entre la ciencia y la práctica, o el knowing-doing gap. Que es un concepto aterrador si lo piensas en otros contextos. Totalmente. Pensemos en esto. Es como si un cirujano, teniendo a su disposición resonancias magnéticas y análisis de sangre detallados, decidiera ignorar todo eso. sí, e intentara operar basándose únicamente en lo que le dicta su intuición al mirar al paciente a los ojos. En la medicina, esto sería un escándalo monumental. Un juicio por negligencia, sin duda. Pero en el mundo de los recursos humanos sucede todos los días. Hay un estudio clásico, el de Rines y colaboradores del 2002, donde encuestaron a 5,000 profesionales de recursos humanos. Y obtuvieron casi 1,000 respuestas, 959 para ser exactos. Así es. Y el patrón que encontraron es abrumador. Existe una discrepancia gigantesca entre lo que creen los profesionales que están en las trincheras contratando gente y lo que demuestra la ciencia. Y lo más revelador de esos datos y de estudios posteriores es que este patrón se repite en contextos muy diversos. Sí, como el estudio de Sanders en los Países Bajos. Exacto. Y más recientemente, en la última década, estudios como el de Vecina y su equipo confirmaron exactamente lo mismo en países europeos en desarrollo, como Polonia, Croacia y Malta. O sea, no es un problema de un solo país. Para nada. Ya sean economías altamente desarrolladas o en mercados emergentes, los gerentes sostienen creencias y aplican prácticas que la evidencia científica ya ha desmentido hace muchísimo tiempo. Pero a ver, hagamos de abogado del diablo un segundo. No estamos hablando de personas incompetentes. Claro que no. Estamos hablando de directores, gerentes y profesionales súper formados que manejan presupuestos enormes todos los días. Si la ciencia es tan clara, ¿por qué deciden ignorarla? ¿No resulta un poco injusto culparlos? Es una objeción muy válida. Las razones detrás de esta desconexión son múltiples y, la verdad, bastante comprensibles. En primer lugar, la realidad corporativa es implacable. Apagan incendios todo el día. Así es. Los gerentes operan bajo una presión extrema.
simplemente carecen del tiempo material necesario para sentarse a leer revistas académicas especializadas. Totalmente lógico. Y en segundo lugar, y aquí hay que hacer una autocrítica profunda desde el mundo de la investigación, la ciencia a menudo tiene un problema de comunicación grave. Uy, sí, la jerga. Los artículos suelen ser de difícil acceso, están ocultos tras muros de pago carísimos o redactados con una jerga estadística tan densa que resultan ilegibles para cualquiera sin un doctorado en psicometría. Claro, si la opción es leer un paper de 40 páginas sobre coeficientes de regresión o comprar un libro en el aeropuerto que te promete los 5 secretos del liderazgo ágil en letras grandes. La elección es obvia. Exactamente. Terminan confiando en fuentes populares, en los consultores de moda o sencillamente en su propia experiencia personal. Y el gran problema con la experiencia personal es que está plagada de sesgos cognitivos, Sesgos que no logramos percibir en el día a día. lo cual es la receta perfecta para la desinformación masiva. Lo verdaderamente impactante al revisar los datos de Rines es la cantidad de mitos cotidianos que se dan por ciertos. Hablemos de las entrevistas de trabajo. Un clásico absoluto. Muchísima gente cree fervientemente que las entrevistas no estructuradas, esas que fluyen como una charla de café, son la mejor manera de predecir el éxito de un candidato. Sienten que así conocen a la verdadera persona. Exacto. Le preguntan por sus pasatiempos, el clima, qué opina del último partido. Es un espejismo muy común. La intuición engaña profundamente en este escenario. En realidad, esa charla informal solo permite descubrir si la persona resulta agradable o si comparte pasatiempos similares al entrevistador. Lo que abre la puerta al sesgo de afinidad. De par en par. La ciencia demuestra de forma contundente que las entrevistas estructuradas, donde se hacen las mismas preguntas predeterminadas a todos y se evalúan con una rúbrica estándar, son inmensamente superiores. Y los mitos no se detienen en la contratación. Revisando el tema de las evaluaciones de desempeño, surge algo fascinante. La gran mayoría sabe que los gerentes suelen ser indulgentes. Sí, un 94% de los encuestados sabía eso. 8% sabía que los trabajadores con bajo rendimiento son menos realistas sobre su propia capacidad que los trabajadores sobresalientes. Lo cual describe a la perfección el efecto Dunning-Kruger, la incapacidad de reconocer la propia incompetencia. Es fascinante que los líderes corporativos entiendan este concepto empírico perfectamente. Pero al mismo tiempo, se aferran a ideas románticas sin sustento. Por ejemplo, la idea de que fomentar la participación de todos en la toma de decisiones mejora drásticamente el rendimiento. Suena muy democrático y queda precioso en el folleto de la empresa. Pero al mirar la ciencia, solo un 18% de los encuestados sabía que establecer metas claras y específicas es muchísimo más efectivo para impulsar el rendimiento que simplemente invitar a todos a opinar. Lo cual ilustra cómo las iniciativas que suenan bien en el papel a menudo desplazan a los datos empíricos fríos y duros. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque estas falsas creencias no se quedan flotando en la mente de un gerente, se materializan, se traducen en pruebas y softwares que las empresas compran por millones. Y en las que confían ciegamente para decidir el futuro de su gente. Esto los lleva a explorar el pantanoso pero inmensamente lucrativo mundo de las modas y la pseudociencia en recursos humanos. Y para navegar este pantano, es indispensable mencionar el monumental trabajo del investigador belga Patrick Vermeulen, publicado alrededor de 2019 y revisado ampliamente después. 15 años de investigación, ¿cierto? 15 años. Se dedicó a diseccionar 55 teorías populares en el ámbito corporativo. La conclusión es demoledora para la industria de la consultoría. ¿Qué descubrió exactamente? Descubrió que 25 de esas teorías, casi la mitad de lo que se enseña y se vende a precio de oro hoy en día, son pura pseudociencia, leyendas urbanas o tonterías sin sustento empírico válido. O sea, 15 años de trabajo para confirmar que la mitad de lo que hacemos en las oficinas es un mito. Hablemos de los principales infractores. El famosísimo modelo DISC. El modelo DISC es el ejemplo paradigmático de cómo una idea antigua logra sobrevivir gracias a un empaque comercial brillante. Se basa en hipótesis de 1928. 1928. Hace casi un siglo. Así es, e intenta clasificar a las personas en 4 colores básicos según su comportamiento: rojo, amarillo, verde y azul. Se asume que encasillar a alguien ahí
revelará cómo va a liderar o comunicarse. Y hay un dato de trivia sobre esto que es alucinante. El creador de estas ideas, William Moulton Marston, no solo trabajó en el polígrafo, sino que fue el creador del personaje de cómic de la Mujer Maravilla. Una mente brillante y creativa, indudablemente. Sin duda. Y en su defensa, Marston era un psicólogo con formación formal en su época. El problema no es lo que él propuso hace un siglo. El problema es que la psicología y la neurociencia han evolucionado exponencialmente. Claro, no podemos seguir usando herramientas de los años 20. La teoría de que se puede comprimir la inmensa complejidad de la personalidad humana en 4 colores ha sido falsada rotundamente por la ciencia moderna. No sirve para predecir el comportamiento real. Pero se sigue vendiendo agresivamente. Es el equivalente a intentar usar un mapa de navegación del siglo XVI para pilotar un avión hoy. Y luego tenemos al otro gran gigante, El indicador de Myers-Briggs. el famoso MBTI. Esa prueba que te asigna 4 letras y te etiqueta como un arquitecto o un comandante. Así es, basado vagamente en las ideas de Carl Jung. Al igual que el DISC, la literatura científica lo clasifica como una herramienta deficiente para la gestión de talento. Carece de validación empírica, ¿verdad? Totalmente. Su principal talón de Aquiles es la fiabilidad. La fiabilidad test REST es bajísima. Si completas la evaluación hoy y vuelves en 5 semanas, hay una altísima probabilidad de obtener letras completamente diferentes, lo cual destruye cualquier utilidad predictiva. Saber el código de letras no ofrece ninguna pista medible sobre si alguien será un buen gerente. Esto es lo que muchos llaman astrología corporativa. Es un término muy acertado. Si se hace por pura diversión en una fiesta, es inofensivo. Pero hablamos de multinacionales tomando decisiones críticas, ascensos, contrataciones, presupuestos millonarios, todo basado en lanzar una moneda al aire. Lo fascinante aquí es que al escuchar esta crítica tan severa, resulta muy fácil caer en la trampa del escepticismo absoluto. Y sería un error gravísimo generalizar y descartar todas las pruebas psicométricas. Qué bueno que haces esa aclaración. Es absolutamente indispensable evitar generalizar. No todas las pruebas son inadecuadas. La validez de una prueba depende enteramente de su modelo subyacente, de la teoría y, sobre todo, de la evidencia empírica continua que la respalda. Exacto. No se puede meter a toda la industria en el mismo saco de la pseudociencia solo porque algunas pruebas tienen problemas metodológicos severos. Precisamente. Algunas herramientas comerciales son deficientes, pero el campo de la psicología organizacional ha desarrollado herramientas que sí son increíblemente precisas. Entonces, dejemos atrás los mitos y hablemos de lo que sí funciona. ¿Cuáles son esas herramientas fundamentadas en evidencia? El primer gran predictor, que a menudo genera cierta controversia injustificada, es la inteligencia general o habilidad cognitiva. Las pruebas de habilidad mental. Así es. A pesar de la mala prensa, la capacidad de aprender rápido y procesar información compleja es un predictor excepcional del desempeño futuro y aplica para todos los niveles. Ahí la intuición vuelve a fallar. Mucha gente asume que medir la agilidad mental solo sirve si buscas ingenieros de software y que sería irrelevante para trabajos poco calificados. Pero la evidencia demuestra lo contrario. La validez siempre es positiva. Los datos muestran un coeficiente de 0.23 para trabajos no calificados y se dispara a 0.58 para roles gerenciales. O sea, un empleado que procesa información rápido se adapta mejor a cambios, sin importar su puesto. Exacto. Otro gran predictor validado son las pruebas de integridad. Ah, claro. Existe la falsa creencia de que no funcionan porque todos mienten en esas pruebas, o que discriminan. Es un temor infundado. Revisiones exhaustivas como las discutidas por Science for Work y Rhines demuestran que sí funcionan. No son cuestionarios ingenuos, detectan la deseabilidad social extrema. Y no presentan impacto adverso, ¿cierto? Ese es un punto vital. Los estudios muestran rigurosamente que estas herramientas estandarizadas no presentan un alto grado de impacto adverso contra minorías raciales. A diferencia de las entrevistas informales libres. Y sobre la personalidad, ya dijimos que colores y letras fijas no sirven. Pero hay un modelo válido. El modelo de los 5 grandes, o Big Five, particularmente el rasgo de conciencia o responsabilidad. ¿Qué tan organizada y orientada al logro es una persona? Tiene un respaldo empírico masivo. Masivo. Es un predictor de desempeño mucho más fuerte que la simple experiencia laboral general.
También funcionan muy bien las evaluaciones de conocimientos laborales, la biodata y las muestras de trabajo. Una muestra de trabajo es como una audición real. En vez de preguntar cómo programas, te pido que resuelvas un código. Exactamente. Pruebas reales de desempeño. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vemos empresas aferradas a prácticas inútiles y herramientas fantásticas acumulando polvo. ¿Cómo integramos esta ciencia en la era digital actual? Usando el análisis proyectado para 2025 por Haas y Waniberi, queda claro que las políticas basadas en evidencia deben integrarse con herramientas tecnológicas, plataformas, algoritmos. Sí, la tecnología puede mejorar muchísimo la calidad de la gestión humana, pero siempre cuidando la validez de los resultados y minimizando los sesgos sistémicos. La tecnología no arregla una mala teoría. Es el viejo principio de basura entra, basura sale. Automatizar la prueba de los colores con inteligencia artificial no es innovar, es automatizar la ineficacia. Precisamente. Y hay que tener mucho cuidado con la subjetividad. Science for Work lo advierte claramente. ¿En qué sentido? En que las evaluaciones subjetivas pueden llevar a resultados completamente engañosos. Por ejemplo, si intentas medir el impacto de la diversidad en el desempeño basándote solo en la opinión libre de un supervisor. Claro, esa calificación va a estar manchada por los mismos sesgos inconscientes que querías combatir. Se requiere un análisis crítico de los métodos. Si conectamos esto con el panorama general, el verdadero desafío no es solo generar buenos datos académicos, es lograr que los líderes empresariales adopten una mentalidad de pensamiento crítico. Dejar de ser consumidores pasivos de modas corporativas. Exacto. Exigir pruebas reales, tamaños del efecto claros y evidencia dura antes de comprar la próxima gran revolución de recursos humanos. Es invitar a la ciencia a la mesa del directorio. Vamos a recapitular un poco este recorrido. Hemos visto cómo la gestión del talento a menudo está plagada de mitos, como creer en teorías de colores o tipologías sin sustento. Herramientas que son puro entretenimiento. Y hemos comprendido que la falta de tiempo lleva a los gerentes a tomar decisiones basadas en corazonadas. Pero al mismo tiempo, la psicología científica ofrece herramientas increíblemente poderosas. Pruebas cognitivas, modelos de personalidad robustos como los 5 grandes, entrevistas estructuradas. Cuando se aplican rigurosamente, los resultados cambian radicalmente. Esto es vital para cualquiera que interactúe en el mundo laboral. Basar las decisiones en evidencia hace a las empresas más rentables, sí. Pero sobre todo, crea entornos de trabajo genuinamente más justos, menos sesgados y basados en el mérito real para todos. Y esto nos deja con una reflexión final importante. Si algunas de las herramientas de personalidad más famosas y rentables de las grandes corporaciones están más cerca del entretenimiento que de la ciencia rigurosa, Sí. ¿qué otras prácticas estándar de la vida corporativa que damos por sentadas podrían ser en realidad simples leyendas urbanas esperando a ser desmentidas por los datos empíricos? Una pregunta que invita a mirar la rutina diaria con mucho escepticismo. La invitación abierta es a seguir cuestionando las supuestas verdades absolutas y a buscar siempre la evidencia. Ha sido una inmersión profunda fascinante. Nos encontraremos en el próximo análisis a fondo para seguir descubriendo los datos que verdaderamente mueven al mundo.